Hoy, en Ventana Global, conversaremos con el reconocido pastor Sergio Galás, director de Provisión en Chile, y quien ha logrado en pocos años crear una nueva estrategia de envío responsable desde Chile a todo el mundo. Y en la Ventana Misionera tendremos la oportunidad de conocer, a través de un video, un poco más de la organización misionera chilena Provisión. Esto y mucho más aquí en Ventana Global. Bienvenidos en Ventana Global. Hoy día vamos a conocer una estructura misionera y por eso vamos a conversar con el director ejecutivo de Provisión, con Sergio Galás. Porque con Jesucristo. Sergio, qué gusto. Está con un pastor de tantos años que hoy vibra por la obra misionera. Cuéntanos, ¿cuántos años estás pastoreando iglesias? Cumplí 35 años pastoreando iglesias. Y hace 3 años que dejé ese ejercicio del pastorado directamente. Indirectamente todavía no me siento liberado de esa responsabilidad pastoral. Estos 3 años te han dirigido hacia otra dirección. De eso hablamos un momentito más. ¿Cómo empezó esa historia del llamado de Dios en tu vida? Comenzó cuando el Señor me llamó al pastorado. Y una vez convertido, yo tomé una decisión de inmediatamente de capacitarme y fui discipulado, y ese discipulado me llevó a la capacitación, pero no tenía los recursos, no tenía los medios, había dificultades para acceder al seminario. Por lo tanto, le planteé al Señor que si era su voluntad, que yo era un hombre llamado por Él, que abriera las puertas y me facilitara los recursos para poder entrar al seminario. Eso hizo, terminaste el seminario, pastoreaste, hiciste años de trabajo. ¿Nunca tenías una relación con misioneros transculturales? Viví toda mi experiencia pastoral relacionada con misioneros. La grave situación fue que esos misioneros jamás compartieron o hablaron respecto de la obra misionera. Por lo tanto, nuestras congregaciones siempre veían que la misión venía desde afuera hacia Chile y nunca desde Chile hacia afuera. ¿Cómo cambió eso? Porque hoy día ya tú no lo ves así. Cambió porque fuimos puestos a prueba como iglesia local. En la última iglesia que pastoreé, hace ya 14 años más o menos que sucedió esto, y un matrimonio quiso ir al campo misionero y nos puso en jaque a la iglesia porque no sabían qué hacer para enviarlos al campo misionero. A pesar que tenías tantos años de experiencia, ¿no sabías qué hacer? Exactamente, porque era un mundo vedado, un mundo cerrado en la iglesia. La iglesia estaba llamada, entre comillas, a hacer evangelización local, pero jamás pensar en ir a un campo transcultural. ¿Y entonces qué hiciste? Bueno, ahí tuve que buscar ayuda, reconocer que estaba impedido y postergar ese llamado de ese matrimonio a un año más para poder buscar la ayuda y la orientación que necesitaba. Entonces, con la necesidad, diste pasos. Exactamente. Hoy día ya lo ves completamente distintos. ¿Cuáles han sido otros pasos para llegar a esta posición donde hoy estás? Bueno, una vez que tomé esos pasos, se me ofreció a través de una agencia misionera
alguien que daba o enseñaba o entregaba información para que la iglesia pudiera dar los pasos necesarios a fin de que pudiera entender lo que iba a hacer y comisionar a un hermano o hermana al campo misionero. ¿Tú has visitado campos como Claro. en persona? Sí, he estado en el campo misionero en la selva amazónica a través de un proyecto de una agencia misionera que era de 5 años y yo participé 3 años con ellos en ese proyecto. Y también con misioneros que teníamos como iglesia y que fueron al campo misionero a los cuales visitamos pastoralmente. Cuando tú visitaste campos, ¿eso cambió algo en tu percepción? Totalmente, totalmente. Creo que es el mejor efecto que se puede producir para un pastor el que visite un campo misionero. Creo que es lo más recomendable para que realmente se dé cuenta de la dimensión y de lo que significa servir al Señor más allá de la frontera local. Soy un Moy, como lo fueron mi padre y mi abuelo. Desde hace mucho tiempo, nuestros antepasados vivieron en esta tierra. Me llamo Aguayo. Siempre hemos vivido temerosos de los espíritus. Nosotros los Moy somos un pueblo muy fuerte, pero morimos muy pronto. Los espíritus nos devoran. Ellos controlan todo lo que comemos, lo que cazamos y dónde construimos nuestras casas. Los espíritus nos observan. Los escuchamos en el viento. Controlan la noche. Si no los obedecemos, envían 100 pies como flechas para mordernos. Nos obligan a matar. Mi primo cometió adulterio. Los espíritus estaban enojados, así que la familia de su esposa lo mató. Sin embargo, mi familia tuvo que ser compensada por su muerte. La familia de ella trató de pagar con monedas de concha, mas no era suficiente. La sangre podría satisfacer la deuda. Muerte por muerte. De esta manera vivimos los Moy.
Cultivamos nuestros jardines, cazamos, construimos nuestras casas. Los espíritus nos observan. Un día, una nueva voz en el viento me aterrorizó. Corrí para ver lo que era y me escondí. Pensé, ¿quiénes son esos extraños? ¿Son hombres como yo o son espíritus que vienen a devorarnos? Mi gente invitó a los extraños para que vivieran entre nosotros. Pasaron los años y ellos aprendieron a hablar nuestro idioma. Aprendieron de nuestras costumbres. Seguí preguntándome, ¿son hombres o espíritus? Los extraños compartieron el mensaje del Creador. Unos cuantos de los Moy los escucharon, pero yo no. Los oí decir, el Creador es más poderoso que todos los espíritus. Pensé, son puras mentiras. Cuando algunos de los Moy oyeron el mensaje del Creador, sus corazones cambiaron. En nuestras fiestas, ellos no temían violar las leyes de los espíritus. Cazaban lo que querían. Ni siquiera tenían miedo de comer la comida tabú. Les dije, ustedes pronto morirán por esto. La muerte es pequeña, me contestaron. El mensaje del Creador es grande. Pensé, ¿será todo esto mentira? No sabía con seguridad. Me preguntaba, ¿qué harían los espíritus? Cuando el ciempiés me mordió, supe que los espíritus estaban enojados. Mi familia me cortó para que me saliera la sangre mala. Pero la enfermedad se hacía cada vez más grande. Así que mataron un cerdo, pero aún así los espíritus no estaban satisfechos. Me estaba muriendo. Entonces vinieron ellos. Los creyentes Moy vinieron por la noche con medicinas. Vinieron en la noche para salvarme. ¿Por qué no le temían a la oscuridad? ¿Por qué no le temían a los espíritus? Todos los días durante muchos meses escuché la historia del Creador. Vi mi propio pecado. Estaba asombrado. El mensaje del Creador es poderoso. Lentamente pude ver la luz de la verdad.
murió por nosotros, por mí, una muerte por mi deuda. Sé que hay muchos pueblos como los Moy, gente que no conoce al Creador, personas que nunca han escuchado que Jesús murió por ellos. ¿Quién les dirá? En su programa Ventana Global estamos conversando con Sergio Galás, un chileno que está involucrado en la tarea misionera. Seguimos escuchando y conversando con Sergio. Porque con Jesucristo. No sé. Totalmente. Creo que es el mejor efecto que se puede producir para un pastor el que visite un campo misionero. Creo que es lo más recomendable para que realmente se dé cuenta de la dimensión y de lo que significa servir al Señor más allá de la frontera local. Hoy día tú eres el director ejecutivo de una organización misionera chilena que es Provisión. ¿Cómo llegaste a eso? Yo fui a un campamento misionero de jóvenes que tenían llamado, que buscaban un poco llamado al campo misionero. Fui a hacer unos talleres de biocupacional y fui con mi esposa, y al término de esa jornada invitaron a una consagración o a definir qué otro rol se podía desarrollar. Eso fue para los jóvenes, pero yo fui con mi esposa y nos dijimos... El Señor te pilló. Exactamente. Y ahí me sorprendió. Y fuimos a un extremo y a un extremo, y buscamos el rostro del Señor. Cuando regresamos, yo le pregunté a ella, y ella también me preguntó a mí qué había dicho el Señor. Y lo interesante fue que fue la misma frase: aborda la brecha. Esa fue la frase que acopió mi señora, de que le sintió claramente de parte del Señor, y yo exactamente sentí lo mismo: aborda la brecha. Y eso lo entendí claramente, porque cuando yo viví como pastor el trabajo de conectarme con el misionero, me di cuenta de que había una brecha entre el campo y la iglesia local, y había que hacer algo para conectar la iglesia con el campo y evidentemente el misionero. Y me di cuenta que lo que me pedía el Señor era exactamente abordar esa brecha. Has ahora visto muchas realidades misioneras, has empujado gente, has dirigido gente. ¿Cuál es tu percepción que hoy tienes de la iglesia chilena y latina? ¿Podemos meternos en esa aventura? Creo que estamos en el momento clave y preciso para ello. La gran mayoría de la iglesia chilena desconoce la misión de Dios, porque no la ve como misión de Dios, la ve como una tarea personalizada en la iglesia local y en el liderazgo de la iglesia local, pero no la comprende que es un plan divino establecido por Dios, y que al que nos invita a trabajar en forma conjunta, colectivamente, en forma de alianzas, de redes, porque la única manera de alcanzar el campo misionero y hacer efecto es trabajando juntos. ¿Qué hace Provisión entonces en la práctica para ayudar a estas iglesias hacia este camino? Bueno, desde la propia perspectiva de la experiencia, más la gran experiencia de hombres como tú, como Tim, en fin, otros misioneros que han estado muchos años ya trabajando y preparando la iglesia, hemos acopiado un material y hemos
preparado talleres que invitan a la iglesia a introducirse en este desafío que les va a permitir, evidentemente, colocar el primer piso de una plataforma que va a significar un desarrollo hasta llegar a una capacidad de conocimiento y entendimiento que va a permitir perfectamente que aquellos que tienen un llamado vayan y la iglesia los entienda, no quede discordante aquel que tiene un llamado versus el que está en la iglesia que no entiende para dónde va ese hermano. Frente a los nuevos desafíos globales y la necesidad misionera de un envío responsable, nace en Chile Provisión. Cuando un misionero es enviado a través de Provisión, hay ciertos procesos en los cuales tiene que participar en conjunto con nosotros. El primero es todo el tema de su administración. Provisión ve mucho más allá de una administración simple, sino que se preocupa también del retorno del misionero, por lo cual los ítems de ahorro es muy importante para nosotros. Provisión es una organización misionera chilena interdenominacional que está al servicio de la Iglesia Evangélica de todo Chile. Y operamos en Chile hace ya más de 5 años, trabajando a lo largo y ancho de nuestro país. En Provisión, una vez al mes tenemos nuestro servicio de intercesión especialmente para ellos, y también nos preocupamos mucho del tema comunicacional, del envío de sus cartas, de cómo van a gestionar un proyecto que se haga de buena forma. Una organización chilena que es apta y sabe hacer una conexión real con agencias receptoras a todo el mundo. Es un instrumento único en el país y creo que es un modelo para ayudar a muchísimas denominaciones e iglesias. Y esta agencia Provisión te da mucha información, te ayuda mucho para saber llegar a la cultura donde quieres ir, te ayuda a hacer contactos. Y mira, yo digo que a veces uno piensa que el trabajo en África es difícil, ¿no? Por lo mismo que estábamos hablando delante del choque cultural y cosas así. Pero yo admiro el trabajo que se hace en Provisión. También están las redes o conexiones. Estamos viviendo en un tiempo en donde las relaciones son muy importantes. Si no entablas una buena relación, realmente puedes hasta inclusive fracasar. Y en Provisión nos preocupamos mucho de que los futuros misioneros tengan sus redes de apoyo, tanto en Chile como en otros países, pensando que pueden ser futuros sustentadores o compañeros de oración, o quienes van a poder ayudarlo en otros proyectos en el futuro. Lo que hemos hecho como Provisión es posicionarnos dentro del país para, a través de acuerdos internacionales con otras organizaciones misioneras de gran trayectoria también en el mundo, podamos extender el reino de Dios. Bueno, Provisión ha sido fundamental para nuestra estadía en el país donde estamos, pero también siendo un nexo fundamental y que ayuda a que el obrero pueda permanecer tanto en el campo y tener esta conexión con su país. Y nosotros estamos contentos porque nosotros desde allá vemos la necesidad que hay en el campo. Y Provisión aquí, el trabajo que hace es ampliarle o ayudar a la iglesia a que pueda entender la visión. El proceso para ir al campo misionero transcultural a través de Provisión se define en nuestra política como un envío responsable. Significa que el proceso lo hacemos en forma conjunta con el candidato o interesado a ser un futuro misionero, con el pastor de su congregación
y su iglesia. Y en la conexión con el campo nos ponemos en contacto con la organización con la cual va a trabajar este futuro misionero, quien nos proporciona todos los demás antecedentes que tienen que ver con el perfil del misionero. Las oportunidades dentro de la organización para servir en el campo misionero transcultural son múltiples. Vale decir, una persona que tenga una preparación teológica y que quiera ir a trabajar en la plantación de iglesia, ya tiene una calificación, o aquel profesional que quiere servir a través de su profesión en el campo misionero también, o aquella persona o hermano o hermana que tenga un oficio, por ejemplo, y que quiera con ese oficio también honrar al Señor a través de un servicio en el campo misionero transcultural. Una pregunta. En esta primera iglesia que envió a sus misioneros, ¿quiénes fueron los que han sido enviados? Bueno, la Biblia dice que estaban juntos, estaban orando, estaban ayunando, y en tal ocasión, ni sabemos cuánto tiempo estaban juntos, orando, ayunando, habló el Espíritu Santo. ¿Cómo? Bueno, algunos van a decir, depende de nuestra posición teológica, como Dios y el Espíritu Santo llaman. Al final la pregunta no es cómo ha sido, la pregunta es si han escuchado la voz del Espíritu Santo, y segundo, si hemos escuchado que Dios llama, que Dios habla, la pregunta es, ¿estamos dispuestos de obedecer, dar pasos, de hacer lo que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos dicen? Yo quiero desafiarnos a ustedes, a mí mismo, que seamos sensibles a la voz de este Dios que llama, que envía, que encamina, que es el Señor de la mies. Es su ventana global a la cual nos llama. Seamos obedientes como iglesia y como individuos a escuchar y a obedecer. Por favor, comuníquense con nosotros si podemos ayudarles. Estamos a su servicio y nos vemos en la próxima ventana global. Dios te bendiga.